Hola, bienvenidos a un episodio más de Dion Fortune. Llevo unos meses, varios, desaparecida por aquí, pero con mucha actitud para volver a darles más contenido y siempre desde el fondo de mi corazón para poder a ustedes guiarlos o tal vez ayudarlos o que algo de lo que yo les pueda decir les haga sentido en este proceso de trascender nuestras creencias. Así que ya vamos a empezar. Bueno, este episodio número 16 de mi podcast Dion Fortune es titulado Espiritualidad hipermaterialista. Y yo creo que es preciso hablar de este tema en vista de que, lo digo por mi experiencia propia, porque yo recibo personas frecuentemente, porque también guío a otras personas a través de los conocimientos que yo he integrado en mi espíritu. Y pues para mí es esencial poder sobre todo hablar con la verdad, desde mi trozo de la verdad, desde mi pedazo de pastel de la verdad, porque ustedes saben que nosotros los seres humanos vivimos la experiencia divina, que es esta vida humana y que todos somos los ojos de Dios, entonces todos poseemos un fragmento de esta gran verdad sobre el sentido y la existencia, ¿no? En fin. Para mí es preciso hablar sobre estas nuevas prácticas de espiritualidad hipermaterialistas. ¿Y por qué titulo mi podcast así? Porque hay muchas cosas que yo he venido practicando a raíz de que empecé a trabajar en sanación. Y en esta búsqueda también bastante personal de empezar a sanarme a mí y de convertirme en una mujer medicina que el día de hoy puedo utilizar para describir un poco mi trabajo. Aunque si bien es cierto, las personas que van llegando a mí saben lo complejo que para mí es describir lo que hago, pero me interesa la experiencia y la práctica, sobre todo en el uno al uno, cuando me encuentro con alguien, cuando esta persona en completa entrega me comparte alguna de las preguntas que pudiera tener en ese momento, y yo de una manera muy amorosa le enseño cómo trascender esas creencias que le impiden conocerse, ¿verdad? Y pues verdad. Yo cuando empecé, y esto lo he contado tantas veces, yo empecé con tarot, y esto fue en un momento de mi vida donde yo estaba terminando la carrera. Yo soy egresada de comunicación corporativa y se los cuento simplemente como para que sepan un poco a nivel profesional, a nivel materia, qué rol tengo yo y en qué me desempeñé, ¿no? En ese momento recuerdo que yo estaba en una crisis porque no conseguía trabajo y estaba pensando de qué forma yo podía empezar a hacer dinero, que quizás no fuera mi carrera, pero para el momento y para la situación yo quería empezar a hacer algo para poder generar ingresos, ¿saben? Si bien es cierto, yo les cuento un poco de mi realidad, y es que yo, mis padres están vivos, mis padres... gracias pues al trabajo que ellos cuentan han podido darme una buena vida. No ha sido una vida de excesos en el sentido de que es una vida excesivamente materialista, sino por el contrario ha sido una buena vida, una vida cómoda. Y soy muy consciente de eso, ¿saben? Porque cuando uno vive quizás en una burbuja para otros sectores de otros estatus, vamos a ponerlo así, a veces cuesta este trabajo de hacer conciencia social sobre mi realidad y la realidad que está en mi entorno. Es, creo que, una decisión propia. Entonces yo en ese contexto puedo ubicarme y darme cuenta de cuáles son quizás los privilegios y las comodidades que yo sí pude tener, y cuáles quizás es la realidad y las carencias de otros sectores o de otros grupos o colectivos que quizás sí no contaron con los mismos privilegios que yo pude contar. Entonces les cuento, ¿no? En ese momento yo no tenía una certeza completa de a qué me iba a dedicar, ¿saben? Entonces yo empecé tenía esta curiosidad por el tarot. Y yo la verdad recuerdo que era de esas personas que visualizaba estos videos en internet de taromantes, de estas lecturas colectivas, y a mí me hacía ruido, ¿saben? Porque yo decía, ¿cómo estas lecturas van a resonar para una cantidad tan grande de personas si nosotros los seres humanos vivimos experiencias también individuales? Entonces, ¿cómo es que esto a nivel colectivo resuena para tantas personas, ¿no? Porque tú te fijas en las reproducciones de los videos y es infinita la cantidad de me gustas y demás y comentarios X.
Entonces yo empecé así un poco como curiosa de saber cuál era el trasfondo y cuál era la verdad tras esto, pero siempre con con estas ganas de saber si realmente esto era real, si era como parte de un falso maestro. Entonces, y a la misma vez tenía esta inquietud de poder empezar a hacer en materia ya dinero, de crear valor en la materia. Y tenía esta capacidad que siempre he tenido, que es como muy hada artesana, de que me encanta todo lo que tiene que ver con la belleza, me encanta todo lo relacionado a la ropa y demás. Claro, nunca he sido tan como muy superficial, siempre he tenido un límite, pero puedo decir que soy bastante vanidosa, me encanta el cuidado de la piel, me encanta el maquillaje, todas estas cosas me parecen increíbles. Entonces, una de las cosas que recuerdo en ese año yo estaba empezando a hacer eran las uñas. Entonces dije, he visto que hay muchas chicas que al igual que yo están haciendo su emprendimiento de uñas y yo creo que cuento con las capacidades y las herramientas para poder crear mi propia empresa. Entonces tenía esta inquietud, dije, voy a dejar que la vida me ubique en donde me tenga que ubicar y voy a yo a simplemente empezar a ejercer como que estas dos capacidades a la par y a ver cuál me resulta más. Entonces, yo muy entusiasmada, me levanté, recuerdo, en una mañana, me fui al centro de la ciudad. Aquí en el centro vas a ubicar sobre todo muchos comercios ambulantes que venden distintos tipos de cosas y generalmente pues esos lugares son a los que acuden estas manicuristas o estas artistas del, de las uñas para conseguir sus herramientas, ¿verdad? Entonces, pues yo me fui, conseguí todo lo que necesitaba y a la misma vez también recuerdo que en esa semana yo me cité con un muchacho que le había escrito por Facebook, creo que por Marketplace, estaba vendiendo él un mazo del Rider White, que le tengo muchísimo amor a ese mazo. Y pues este muchacho lo había escrito en la semana y recuerdo haber pactado con él la compra de un mazo. Entonces, yo realmente como que veía lo de las uñas un poco más formal, un poco más rápido, a diferencia del mazo. Yo veía más la idea de usar un mazo como... A ver, vamos a ver de curiosa que me encuentro con esto, pero quiero saber la verdad por qué le resuena a tanta gente, si funciona o no funciona, una cosa así, ¿no? Entonces me encontraba en casa viendo videos de cómo hacer uñas. Yo muchas cosas de las que he aprendido las he hecho por internet y no creo que sea ninguna barrera para poder crear una capacidad en ti. Así que yo muchas cosas aprendí de forma autodidacta, incluso el mazo de tarot. Recuerdo el muchacho que me vende el mazo de tarot me lo vende con un libro que no correspondía al de Rider White, sino era un libro que era para interpretar las cartas, bueno, la baraja española, que es el tarot de Marsella. Y el muchacho me dice, igual lo puedes usar para poder interpretar este mazo, porque mucha de la estructura y las interpretaciones las puedes extrapolar. Y yo pues le dije, que bien, claro, no, por mí no hay ningún problema. Recuerdo haber hojeado ese libro, pero sentí que no conecté con el libro. Esto para la gente que es ávidamente lectora, saben que muchas veces a nosotros los que nos gusta leer, no siempre conectamos con las recomendaciones de lo que alguien te puede dar. A veces eso es un proceso muy, como que yo diría, muy intuitivo, no sé. El punto es que yo, pues por mi propia cuenta, me bajé, creo que el libro que viene con el mazo, que es que es o sea, de repente, pues si tú compras el mazo original, te viene con el libro, que es como el manual para interpretar las 78 cartas. Entonces yo me bajé ese por internet y recuerdo ver como que, o sea, tenerlo así en libro digital. Y a la par yo tenía un cuaderno negro, y que era el cuaderno que yo usaba para empezar a hacer mis anotaciones, para anotar ciertas como ideas, estructuras de lecturas, algunos conceptos bastante básicos, estructura y toda pues la metodología y todo lo que implica pues aprender el tarot, ¿verdad? Hablando netamente de la parte teórica, ¿ok? Y a la par estaba pues yo creando esta capacidad de poder hacer uñas y también profesionalizar el servicio de uñas, ¿no? Y curiosamente, en lo que llevaba yo 2 semanas de que practicaba con las uñas, lo que había sido, lo que me parecía una de las ideas quizás más rápidas para materializar y crear valor en la materia,
se fue todo al carajo. Porque no contaba con la tanta paciencia para poder desarrollarme y además me daba cuenta que yo no contaba con esa capacidad de ir al detalle, de la pulcritud. Y me di cuenta que tal vez si yo para convertirme en una mejor manicurista, yo tenía que tomar un curso en una escuela. Entonces yo no contaba en ese tiempo para matricularme en una escuela. No tenía la suficiente, no tenía el presupuesto. Pero lo que tenía en ese momento era un gran tiempo, recuerdo en ese momento yo haber terminado pues mi ciclo, yo recuerdo haber estado entre octavo y noveno ciclo, yo había terminado mi ciclo y contaba con mucho tiempo libre, entonces fue el tiempo que yo dispuse para decir, bueno, no importa, no me voy a sentir mal y voy a seguir aprendiendo tarot y a ver qué sale, pues, ¿no? A ver qué surge de esto. Porque también sabía que habían personas que estaban dispuestas a pagar por el servicio, pero yo no lo veía de esa manera, pero era una idea como muy lejana, ¿saben? Entonces, pues, empecé yo a practicar, a hacer mis anotaciones en este cuaderno negro que les cuento. Y curiosamente en estas fechas, más o menos al cabo de unas 3 semanas en lo que yo había empezado a indagar en la baraja y en el libro y todas estas cosas, me llega a mí un trabajo por recomendación de una amiga, donde yo tenía que trabajar en una librería en campaña escolar. O sea, tenía como yo un contrato de 2 meses en una librería y para mí pues yo estaba súper entusiasmada porque pues los libros siempre me han gustado. Y yo tenía esta idea de que pues si trabajaba en una librería iba a tener pues esta facilidad para quizás sacar libros a un menor precio y además que iba a tener un trabajo formal como pide la ley y la estructura. Y entonces eso también me iba a contar con cierta como comodidad quizás para yo poder comprarme otras cosas y demás. Entonces estaba bastante entusiasmada, asisto a la entrevista, paso la entrevista. Y empecé creo que al mes, ¿no? De tener la baraja. Y para ese mes yo ya llevaba ciertas prácticas en casa, de que yo lo que hacía era como aprendía 4 a 5 cartas al día y así iba avanzando el proceso hasta llegar a las 78, ¿no? Entonces recuerdo que cuando yo empecé esta librería mi idea era como trabajar allí, pero a la misma vez husmear qué otros libros habían en relación al tarot y qué otros libros habrían de ocultismo y de metafísica y de espiritualidad y todas estas cosas y toda esta onda de expansión de conciencia. Entonces, pues fue la verdad muy, o sea, yo recuerdo esto con muchísimo amor y lo recuerdo con muchísima nostalgia porque fue el inicio de este lugar en donde ahora yo estoy hablándoles directamente a ustedes y fue el inicio donde yo empecé a convertirme en una persona más coherente, en una persona que empezó a buscarle propósito y sentido a la vida. Y yo sé que encontrar el sentido y el propósito de vida es un proceso que viene después de aprendizajes que te generan muchísimo dolor. Ustedes en su experiencia propia sabrán qué cosas y qué aprendizajes les han hecho buscar un sentido a la vida. Y para mí ese momento yo venía de ser muy depresiva, venía de procesos personales muy dolorosos y pues para mí encontrar el mazo de tarot y encontrar un propósito en mi vida fue muy bonito, fue muy gratificante y me llenó mucho. Entonces yo asistía con mucho gusto a ese trabajo que estaba súper lejos de casa. Entonces yo entraba a las 9 de la mañana y yo tenía que salir de mi casa a las 6 de la mañana, con lo mucho que me cuesta levantarme por temprano, porque yo no soy una persona de la mañana, yo soy una persona nocturna, soy una lechuza. Así que me costaba muchísimo, pero bueno, pues yo asistía contenta a mi trabajo, entraba a las 9 y creo que salía como a las 4 o 5, porque en la época escolar, sobre todo cuando asistían a la librería y los distintos colegios que pedían libros, iban los papás, los tíos, iban niños, se llenaba, desordenaban todo, entonces era un trabajo bastante agotador. Y en un principio pues habían días en la semana donde recibíamos mucha gente y yo tenía poco tiempo de descanso. Pero en los tiempos muertos yo podía. Y recuerdo que ellos tenían una bodega donde había muchos más libros, pero eran libros que, por ejemplo, ya los códigos no estaban en el sistema porque eran libros que nadie los había comprado y que los iban a pasar a otras sedes o los iban a volver a llevar al almacén y cosas de ese estilo. Entonces ahí era donde yo iba así como ratón hurgando en una biblioteca y me topé con varios libros interesantes, me topé con muchos libros sobre diferentes, pues ustedes saben, filosofías de vida,
Y recuerdo haber hojeado varios, ¿no? En ese momento, y yo llevaba mi cuaderno negro, que era un cuaderno anillado A4 gigante, y yo siempre iba con una mochila grande. Y en mis ratos donde yo iba a almorzar, y yo me iba a almorzar al segundo piso donde era la bodega porque había una ventana gigante y se veía cómo entraba el sol, y yo almorzaba muchas veces ahí, no almorzaba en cocina, y aparte mi jefe me daba el permiso de yo poder comer donde yo guste siempre y cuando limpiara, pues, ¿no? Entonces yo siempre iba y había momentos donde yo almorzaba sola y otras veces donde estaba con mis compañeros. Y en esos momentos donde almorzaba sola, yo me sentaba y hacía anotaciones de nuevas cosas que había integrado en una carta y cosas de ese estilo. Entonces yo estaba bien, como que estaba bien enfocada en mi trabajo, pero también estaba bien enfocada en este nuevo aprendizaje que había sido completamente como muy intuitivo, había sido un proceso muy como fluido, ¿saben? De esas veces cuando conectas con algo y de pronto se te hace tan fácil digerir la información que de pronto es como que ni tú llegas a asimilar en el momento que realmente estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sabes? Entonces yo lo hacía todo como muy discretamente, pues porque claro, uno en el trabajo no va a dedicarse a hacer otra cosa, pero la verdad es que mi jefe era una persona muy comprensiva, ¿no? Y entendía que pues yo seguía siendo un estudiante. Él quizás sí habría pensado que yo estaba estudiando algo en la universidad, pero realmente estaba estudiando tarot. Y recuerdo como cuando yo llegué como a las 50 cartas, yo postearé en mi cuenta personal de Instagram si alguno tenía como la curiosidad de probar una lectura conmigo, yo solo todo con la idea de poder practicar, ¿saben? Porque de qué me servía aprender tanto si no iba a estar en el uno a uno, en el simplemente dedicarme a hacer eso, lo que un taromante es el arte de interpretar, ¿verdad? Entonces, pues empecé a postar en Instagram y ahí me acuerdo que me seguía una amiga que estaba en trabajo y ella me hizo unas preguntas y le resonó completamente. Y como ya me conocía así, recuerdo que estar yo en el trabajo y como que el tema salía a la luz y en una de esas mi jefe me dice, Milagros, yo he visto que tú estás leyendo las cartas, ¿no te gustaría como leérmelas a mí? Y yo de pronto pues le digo, sí, pero quiero que seas consciente que yo recién estoy aprendiendo, llevo creo que solo 2 meses y, y él me dice, ¿cuánto me cobras? Y en ese momento como que yo no sabía qué precio ponerle a la lectura porque la verdad no sé, de pronto no asimilaba que lo que yo hacía era un trabajo, ¿saben? Entonces yo en ese momento solo atiné a decirle, no te voy a cobrar como en dinero, pero lo que me gustaría es que me pudieras dar a cambio un libro que yo elija de aquí, con el fin de poder seguir ejerciendo mi aprendizaje, ¿saben? Y mi jefe me dijo, sí, está bien, no hay problema, elige el libro que tú desees. Y me dijo, ¿me puedes leer hoy? Y yo súper nerviosa, pero a la misma vez entusiasmada. Le dije que sí y que iba a ser como en mi hora de almuerzo y me dijo, no te preocupes, vamos a hacer tu almuerzo normal y yo luego voy a subir y me vas a leer el tiempo que puedas. Solo que puede ser media hora, me acuerdo como que me dijo el tiempo, ¿no? Entonces, total, habrá sido 1 hora y media porque teníamos una hora de almuerzo y después de eso él sube a este lugar que yo les digo que había una ventanita y me hace una serie de preguntas y me comparte una serie de cosas como a nivel muy personal, muy íntimas, que claro, yo hasta el día de hoy atesoro en mi corazón porque pues este tipo de situaciones, este tipo de servicios uno no sale por ahí a contar todas esas experiencias como que a los demás, ¿me entiendes? Porque no tiene ningún sentido, yo creo que, ni tampoco ninguna funcionalidad, a menos que yo esté en una clase y comparta quizás alguna pregunta que me hizo un consultante o un paciente y lo puedo utilizar como para guiar a otros alumnos, ¿verdad? Pero bueno, entonces esta lectura fue muy fluida, él me hizo varias preguntas y le resonaron muchas de las respuestas que escuchó a través de mis cartas y recuerdo que el intercambio fue un libro que se llama Bruja, creo que el libro se titula Bruja, que es un libro hermoso, es un libro así como que tiene mucha que tiene como mucha información sobre esta religión Wicca y vas a encontrar como incluso bastantes rituales de velas y cosas de este estilo, todo está onda más brujil. Entonces ese era un libro que yo hace tiempo le había echado un ojo y yo decía, ¿cuándo será el día que me lo compre, no? Y de pronto pues me llega esta oportunidad de hacer el trueque con mi jefe y lo llegué a tener en mis manos y yo recuerdo que ese día salí contentísima de mi trabajo pensando que se me abría un sinfín de posibilidades y oportunidades allá afuera porque lo que yo estaba haciendo tenía un valor en la materia
y una persona que había sido mi jefe le había visto un valor a lo que yo había hecho y me había dado la oportunidad de poder ejercer por primera vez esto como un trabajo. Entonces yo simplemente me entusiasmé. Ahí me había quedado trabajando 2 meses, o sea que yo ya tenía 3 meses a lo que terminé, ya tenía 3 meses de aprender tarot. Y yo a la misma vez seguía publicando en Instagram quién quería que yo le leyera como gratis, ¿saben? Porque yo quería practicar. Yo no quería, no lo había visto en esa manera todavía como más profesional, ¿saben? De cobrar y demás. Simplemente fui fluyendo, fui siguiendo ese impulso de querer hacer algo respecto a lo que ya sabía. Y recuerdo el cuarto mes que me empiezan a llegar personas referidas por amigos que habían estado en mis mejores amigos. Los que tengan Instagram saben que hay una opción de mejores amigos y que tú ahí puedes postear cosas simplemente para una cantidad limitada de personas, que son un círculo más personal, ¿no? Y pues yo había hecho esto, ¿saben? Digamos que yo tenía 15 personas en mejores amigos y muchos de ellos me habían solicitado lecturas y referidos de ellos me habían escrito a mi cuenta personal diciéndome, léeme las cartas, ¿cuánto me cobras? Entonces, es así como inicia este gran viaje mío de expansión de conciencia, de despertar espiritual también, de empezar a integrar otros aprendizajes completamente diferentes, de empezar a ver quizás los procesos y los aprendizajes que yo había tenido previo a empezar a ejercer este servicio para los demás. De empezar a entender por qué yo había caminado ciertos procesos que para mí personalmente fueron muy dolorosos y ahora mi vida tenía como un propósito, ¿saben? Y bueno, el punto es que, ¿por qué les cuento esta historia personal y por qué les cuento un poco con más a detalle cómo empecé con Tarot? Porque para mí Tarot fue el inicio de ver un poco más allá, de ver el mundo invisible. Porque Tarot no es solamente únicamente teoría, Tarot es teoría y es intuición. Pero sobre todo el arte del taromante se ve en qué tanta capacidad tiene esa persona de apertura, no solo mental, sino también de ser una persona altamente perceptiva y de poder conectar con las cartas más allá de lo que veas en ese cartón o en ese pedazo de papel, de poder conectar también con el consultante. ¿Me entienden? Porque ha entrado mucha gente a sesión preguntándome una cosa y las cartas me han respondido por algo completamente distinto. Y uno también cuando se dedica quizás atención al público, uno puede ir percibiendo cómo vienen las personas, ¿verdad? Hay personas que vienen como muy abiertas y otras que vienen un poco más cerradas. Unas vienen con temas personales y a veces están un poco reactivas. En fin, la cosa es que yo, a ver, llevé un año, empecé al año a empezar a trabajar porque me empezaron a llegar mucha gente y con eso también empecé a darle mayor valor a mi trabajo y empecé a cobrar ya por tiempos, por cantidad de preguntas. Mi cuenta se hizo más una cuenta profesional, yo no era una cuenta personal. Cambié totalmente eso y ahí utilicé las herramientas que aprendí en comunicaciones. Es como que todo es perfecto, ¿no? Y pues ahí empezó la parte quizás más marketing, la parte más bien empresarial de lo que yo hacía. Y, y siempre yo estaba como muy, sentía como que el tarot me podía dar una perspectiva a nivel, o sea, que podía conversar con el consciente de las personas para que ellos se dieran cuenta de ciertas situaciones que quizás no estaban percibiendo de ellos mismos. Y que el tarot sí es verdad que les podía dar respuestas que les podían ser de utilidad porque mis lecturas siempre fueron enfocadas en ser útiles. Y yo en eso siempre no les voy a decir cómo llegué a esto de, ay, el tipo de lectura que yo hago, simplemente que yo como persona siempre consideré que para mí lo esencial de un servicio era que el servicio fuera de utilidad y tuviera una funcionalidad. Y así fue lo que yo extrapolé de mi carrera y a lo que yo hice como que a nivel como taromante, ¿verdad? Entonces fue un año donde yo aprendí y recibí a tanta gente, ya no puedo decir la cantidad de personas que recibí porque siento que he recibido más de 1000 personas al día de hoy, puedo decir eso, entre las cosas que he integrado a mi trabajo. A los 2 años empecé a enseñar, eh, y empecé a guiar grupos. Primero guié un grupo como de 17 personas y luego 18 personas. Fueron clases completamente gratuitas que di y luego para probar si realmente yo era una buena profesora, ¿saben? Creo que uno tiene que por ahí ir viendo, ¿verdad? Y luego me di cuenta que el tarot servía para poder ubicarnos en el presente
pero yo no veía un progreso con mis consultantes. Veía como que muchos de ellos a veces me veían a mí como un oráculo o como algo que ellos necesitaban para estar tranquilos. Eh, Sentía eso, y por otro lado sentía que no veía una transformación o no veía un avance en mis consultantes, ¿saben? Entonces a mí me interesaba que mi servicio funcionara. Entonces, al tercer año de que yo vengo realizando tarot y ya estaba enseñando, ya llevaba grupos, empecé a enseñar a nivel individual, o sea, hacía un viaje largo. Ya al tercer año yo dije como que siento que quiero ir más allá, quiero ir más a fondo. Y empecé a aprender Reiki, tomé cursos de mediunidad, empecé a yo trabajar mucho más en mí. Ya había dejado para ese tiempo la terapia psicológica porque al segundo año, a la par que yo realizaba tarot, yo sentía que la terapia psicológica, la verdad, ya no me estaba haciendo de ayuda. Había probado ir a distintos psicólogos, pero con ninguno conectaba. Entonces dije, bueno, escuché una frase hace un tiempo, durante ese tiempo. Todos buscamos lo que somos, ¿no? Entonces yo buscaba un maestro a través de los psicólogos, pero decía, tal vez si no encuentro a ningún maestro psicólogo que resuene conmigo, es porque tal vez no lo necesito en este momento, ¿verdad? Hay que probar cómo yo puedo trascender mis creencias o cómo puedo mejorar como persona desde otro lado. Entonces, por eso empecé a hacer Reiki. El Reiki me gustaba, me gustó mucho, lo puse en práctica porque cuando uno entra a este tipo de trabajos, la verdad es que te van a pedir que tú traigas testimonios, ¿no? Para saber si realmente estás empleando bien las herramientas que te enseñaron en clase. Entonces yo empecé a trabajar con Reiki, con mediunidad, realmente conecté rapidísimo. Fue una cosa así como muy rápida. Mi profesora es muy amorosa también, creo que igual gracias a ella también pude yo empezar a trabajar más en mis percepciones, en mi sensibilidad, abrazar mi sensibilidad como una capacidad, no como una debilidad. Trascendí esa creencia y, y pues nada, o sea, empecé ya a asimilarme a mí como una persona altamente sensible, ya como no solo una taromante, sino como una psíquica, ¿ya? En ese tiempo, pues a la par que yo iba haciendo mediunidad, empezaron a despertar otros dones en mí, que es la clarividencia. Y pues de pronto yo ya me encontraba en la facultad de responder preguntas sin usar mi mazo. Me llegaron muchas personas que querían comunicarse con seres que habían trascendido y fueron sesiones muy hermosas, muy amorosas. Me contactaron personas de otras personas que hacían contenido muy similar al mío para saber un poco mi proceso. Y ya les estoy hablando que casi al cuarto año yo me di cuenta que ahí sí empecé a ver como un proceso más integral en mis pacientes, de que las personas ya no venían buscando tranquilidad conmigo, o sea, como tomarse la Pronax y decir, ya estoy bien porque me dijeron en las cartas que todo iba a estar bien, sino ya iban despertando conciencia y yo ya en las sesiones despertaba conciencia en el sentido que trascendían una creencia y que eso y que ese resultado de claridad se mantenía en su vida y ellos lo llevaban a materia. ¿Me entienden? Como que un proceso adecuado de integración requiere que la persona lo lleve a materia. Si no, esa persona no está logrando poder como materializar esa tranquilidad que busca interno, no lo va a materializar hacia afuera. Entonces, para mí era importante sobre todo que los pacientes ya no me busquen, ya no vuelvan conmigo para que ellos lo pudieran crear en sí mismos. Y bueno, en el cuarto año yo paso como un tipo de crisis. En ese año aprendí no solo Reiki, también aprendí, no recuerdo cómo se llama, pero esto es como, es un tipo de sanación donde se utilizan herramientas, bueno, ya se me fue el nombre, la verdad. Qué raro que se me ha ido el nombre. Y me di cuenta que mi cuerpo a nivel biológico lo resintió, ¿saben? Como si de pronto yo entraba, personas me solicitaban como me decían, oye, me está pasando esto a nivel biológico como una enfermedad, que yo lo llamo distorsión, porque enfermedad siento que es un concepto que limita. Y hablando en lenguaje vivo, para mí la biología siempre es perfecta, pero ocurren esas distorsiones para mostrarnos de dónde viene y que nosotros también despertemos conciencia, ¿saben? Y me daba cuenta que yo me sentía muy mal después de atender a alguien y recuerdo pasar 3 semanas enferma, postrada en cama, después de haber atendido muchas personas
Y yo me sentía muy mal conmigo misma y mi mamá me acuerdo que me decía, yo creo que debes parar, que lo que estás haciendo no te está haciendo bien, mira cómo estás enferma. Y recuerdo en ese proceso, como yo muy terca, resistirme a ir al médico, yo dije, bueno, tal vez este es un proceso de transformación de mi biología, algo está calando en mi biología a nivel interno y quizás es el ego muriendo, ¿saben? Entonces, yo no creo que me vaya a morir, pero se siente como si me fuera a morir. Cuando uno se enferma se siente como si se va a morir, ¿verdad? Entonces estaba yo muy terca, ¿no? Muy así como que, no voy a ir al médico, no quiero, yo me voy a sanar sola. Y recuerdo como la tercera semana yo estaba tan mal que ya ni siquiera me podía levantar de la cama. Que recuerdo estar así en una fiebre muy alta, echada en cama. Y recuerdo así como empezar a llorar y decirle a mi hermana, por favor, llévame al doctor. Porque siento que ya me siento muy mal y siento que esto ya no, ¿verdad? Entonces, pues, básicamente lo que hice fue, mi hermana recuerdo que me lleva al médico, me cambié, yo me lavé un poco la cara, me lleva al médico, en el médico me sacaron un análisis de sangre y pues recuerdo solo eso y me dijeron que no me podía atender el médico ese día, que me iba a atender al día siguiente y que el día siguiente también iban a llegar mis resultados y que yo ya podía asistir ya con los resultados y que me medicaran, ¿verdad? Entonces recuerdo regresar a mi casa, ese día al regresar a casa recién me bajó la fiebre, me pude sentir un poco mejor y al día siguiente mi hermana me acompañó a recoger los resultados y me acompañó al médico. Y recuerdo que cuando yo recibí mis resultados ni los leí porque pues yo no entiendo mucho de esa terminología, no es mi campo, pues, ¿no? Entonces acudo a la cita con la doctora, entro, me revisa, revisa mi examen de sangre, revisa mi examen de orina y me dice, ¿estás bien? Me dice, solo tienes una gripe común. Y te voy a recetar estos antibióticos y esto y ya. Y te vas a recuperar. Si quieres bien, eso sí, no. Y yo sí me quedé perpleja porque dije, no entiendo. O sea, yo literalmente estaba muriéndome 3 semanas para que me digas que está todo bien. No entiendo. Pero en el fondo sí entendía, ¿saben? Porque yo había dicho tercamente en un principio, yo me voy a sanar sola. Esto es simplemente una prueba para mi ego, para sentir que me voy a morir porque hay una nueva versión mía que están haciendo. Es porque también estoy haciendo un trabajo de luz. Entonces es obvio que va a pasar a nivel biología, pero pues para mi entorno, mis padres, yo me estaba muriendo, ¿me entienden? Entonces recuerdo haber llegado a casa y en ese momento echarme y recuerdo estar echada, pero la misma estaba despierta en ese momento cuando estás así como un poco somnoliente y recuerdo sentir como a través de las venas me entraba un suero y sentía como alrededor mío mucha luz, mucha luz, ¿no? Y a los 3 días me recuperé. Tomé la medicación, la habré tomado una semana. La medicación yo la tenía para 15 días, pero a mí nunca me ha gustado tomar pastillas. No sé, no es algo orgánico, entonces no me gusta. Solo hay veces muy puntuales, ¿verdad? Pero no siento que sea la única opción. Entonces, como a los 3 días yo ya estaba bastante bien, ya podía hacer mis cosas, ya no estaba postrada, mi semblante, toda mi piel había cambiado, entonces yo me sentía mucho mejor, me sentía bien recuperada, ¿saben? Y ahí empecé como a hacer introspección sobre qué cosas había yo hecho quizás para llevarme a tal estado y por qué también me había ocurrido esa situación de crisis a mí después de haber tratado a tantas personas y de haber hecho un trabajo de luz, ¿no? Porque la gente espera que si tú haces un trabajo de luz todo sea positivo para ti, pero solo va a ser, solo tu trabajo, solo uno va a poder conservar la sanación en su cuerpo si uno sabe desde dónde entrar. Y ahí me di cuenta que las herramientas que yo había utilizado para conectar con las personas habían forzado y rasgado mi campo. Y que lo que había originado la distorsión a nivel biológico, como fue la gripe, que es un virus como tal, había sido también que yo no sabía poner limitaciones con las personas. Y que desde el lugar, ¿no? Desde el lugar donde yo conectaba estaba en distorsión. Y ahí me di cuenta que Reiki y estas otras herramientas eran forzar el campo. Y lo digo desde la experiencia porque yo lo he hecho. Y porque Reiki tal vez funcionaba para mis pacientes porque operábamos los dos en el mismo sistema de creencias. Si yo creo que funciona y el otro cree que funciona, va a funcionar. Pero eso no significa que se haya integrado. Por eso pasaba que muchas veces
El equilibrio duraba unos 2 meses y luego mi paciente venía y me decía, necesito otra vez más. Y luego eso rasgaba mi campo, ¿me entienden? Entonces, para mí lo primordial y lo necesario no era que el proceso se me equilibre en unos meses y luego ya no. Entonces, ahí empecé a indagar en qué más yo podía hacer para yo hacer un buen servicio y que mi trabajo fuera sumamente integral, que la persona realmente sanara, ¿me entienden? Realmente ya no me buscara más. Y que tampoco se volviera adicto a mi trabajo. Entonces, recuerdo cuando yo estaba leyendo en estos 2 primeros años de taromante, una amiga taromante me recomendó una maestra argentina. Y esta maestra argentina, recuerdo yo asistir a una sesión de ella, que era una sesión gratuita y que podía entrar los que querían, si eran referidos también. Y yo recuerdo haberle hecho un par de preguntas y ella fue muy directa conmigo, fue muy amorosa también. Y me propuso algo que yo jamás había escuchado antes. Y ella solo estaba sentada frente a la cámara respondiéndote, ¿no? Entonces recuerdo yo haber salido de esa sesión y me estimuló mucho como que a nivel emocional. Y recuerdo que yo asistí precisamente por unas dudas sentimentales que tenía. Y a mí me abrió muchísimo la mente. Ustedes saben, cuando uno despierta en conciencia o cuando trasciende una creencia, es mucho como uno luego sale de sesión y está así como, a ver, como que adaptándose a lo nuevo que tu espíritu ha integrado, ¿saben? Entonces yo pensaba, wow, esta mujer es como, jamás había escuchado a alguien como ella y siento que si es que yo vuelvo a tener una sesión con ella, ya pago, va a ser desde un punto de mucha autorresponsabilidad. O sea, va a ser el momento donde yo decida realmente eh, un antes y un después y que hasta ese momento yo tibiamente había llevado, ¿saben? Entonces, al quinto año, que es este año, un año muy bonito, bueno, antes del quinto año, digamos como en el cuarto año a finales más o menos, yo busco a esta maestra, menos mal tenía su número guardado, yo sabía que lo había guardado por alguna razón y recuerdo buscarla y solicitarle una sesión y fue una sesión muy hermosa donde le hice preguntas personales mías y fue una sesión de un antes y un después, ¿no? Y al último de la sesión yo le consulto si yo podía ser una de sus estudiantes y si había la posibilidad de empezar el curso con ella. Ella me dice que sí, que sobre todo a ella le importaban los intereses y que yo estuviera al servicio y que veía en mí una persona altamente sensible y que tenía las capacidades que ella necesitaba que tuvieran sus alumnos en clase. Y es así como yo empiezo a dejarme guiar por esta gran maestra, que yo la quiero muchísimo, la amo muchísimo, se llama Cecilia, y con quien yo aprendo a integrar y a trascender las creencias y a ver quizás y a comprender que la espiritualidad no es hipermaterialista, que la espiritualidad no es ir a hacerme una sesión de tarot, que la espiritualidad no es ir a hacerme una sesión de Reiki, que la espiritualidad no es ir a alinearme los chakras y equilibrar lo que está desequilibrado, que la espiritualidad no puede ser quitar algo, ¿verdad? Ahí trasciendo muchas cosas y sobre todo lo más hermoso es que dejé la teoría de lado. Dejé mis libros, dejé mi mazo y simplemente me dediqué a hacer alquimia con mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Que no utilicé y no dispuse ninguna herramienta de la materia para empezar a trabajar en mí. Entonces, muchas veces yo sé que ahora hay una onda y una movida de la espiritualidad New Age, de que uno necesita que el cuarzo, que la tela, que la vela y que esto y que lo otro y ya. Yo les he dicho, yo he probado tantas de estas cosas, he probado casi todas. ¿Por qué? Porque pues uno va buscando aprender, ¿saben? Y yo soy muy curiosa, entonces algo, siempre para hablar de algo, yo primero he tenido que aprenderlo y ponerlo en práctica. Y desde ahí es donde estoy hablando con toda coherencia y todo amor. Y les digo que muchas de estas prácticas espirituales, que realmente son hipermaterialistas porque de espiritual no tienen nada, te hacen o sirven porque operan en el mismo sistema de creencias. Funcionan porque tú te lo crees. Pero lo cual, como tú te lo crees, lo vuelves una adicción y dependes de la vela, dependes del cuarzo, dependes del talismán, dependes de la sesión de Reiki, dependes de esta sesión para estar bien. ¿Por qué no lo puedes crear desde adentro tú mismo y que desde adentro se mantenga? Ese fue mi cuestionamiento a nivel espiritual. Eso fue lo que yo buscaba. Yo quería un proceso integral donde no hubiera que quitar ni sacar nada, sino integrarlo.
¿Qué significa eso? Hacer todo parte de uno solo. Y eso fue lo que aprendí con mi maestra, a integrar, a trascender qué hay detrás del dolor. De nada me sirve entrar en una sesión y me digan, tienes miedo, tienes angustia, dime la solución, no el problema. Eso te lo puede decir cualquiera. No necesito ser el más sensible, el más clarividente. Te lo puede decir cualquiera. Busca la solución, la utilidad. Entonces, no se queden con... miren, ¿saben? La verdad, a mí todas estas prácticas donde tú te quedas echado y hacen todo por ti son prácticas flojas. Y lo digo desde que lo que yo he hecho. Porque me llevaba gente y me decía, ya bueno, yo me he hecho y tú hazme todo porque yo realmente no sé nada. Entonces, prácticas flojas que no se mantenían en el tiempo, ¿saben? Pero cuando yo empecé a probar esta nueva herramienta que me enseñó mi maestra, me di cuenta que la integración duraba mucho más tiempo, en el sentido en el que no había un tiempo de 2 para llevar la crisis, sino que muy por el contrario, la persona se transformaba y se desplegaba el espíritu. Y cuando hay un despliegue de espíritu, la persona no va a necesitar de nada ni de nadie para empezar a materializar una vida de ensueño, o mejor, una vida amorosa, una vida en abundancia, como quieran entenderlo. Por eso yo llamo a mi trabajo integral, porque se integra, se hace todo parte de uno, vemos qué hay detrás, vamos a la raíz, solo ir desde la raíz podemos cambiar consecuencia. Entonces, cuando alguien entra a sesión conmigo me pregunta, oye, yo quiero saber cómo va a ir en el trabajo y que esto, que el otro, yo estoy bien aquí, pero aquí mal. Entonces yo le digo, mira, como te va en un área, te va en todo. Y quiero que seas consciente y quiero que también tengas la disposición para poder despertar conciencia, porque yo lo que hago es integrar todo en uno solo. Trabajamos no solamente a nivel consciente, que yo te digo y tú me dices y me dices sí y no, sino también trabajamos a nivel inconsciente, que trabajamos con nuestro propio cuerpo. La terapia no se ve así como tangible, como observaríamos quizás lo que tenemos al frente, sino lo sentimos a nivel perceptivo, ¿no? Hay sensaciones, hay movimientos energéticos en el campo. Yo llevo a la persona a un estado en donde podemos ir percibiendo, acomodando, enlazando, anclando. Y es muy hermoso. Mis pacientes tendrán como el testimonio de primera mano para poder hablar de eso y de la experiencia. Y saben muy bien ellos, por eso que yo cuando alguien me dice, quiero una sesión contigo, siempre pregunto qué es lo que quieres trabajar. Y si la persona también cuenta con la disposición, y no explico mucho mi trabajo, pero sí es lo que digo, es que importa la experiencia y que mi trabajo es una invitación hacia la entrega completa y que es una conversación completamente desnudos en espíritu. Entonces yo creo que no todas las personas están listos para eso. Yo creo que no todas las personas quieren ser leídas o quieren como realmente ser autorresponsables de que son ellos los que están causando ese caos en su materia o son ellos los causantes de las quejas que tienen. Yo no creo que todo el mundo tenga esa capacidad de autorresponsabilidad, pero sí me interesa que vengan a mí las personas que ya dijeron, ¿saben qué? Ya estoy harto y ya quiero hacerme autorresponsable de mí y ya quiero ir hacia raíz, hacia observar quizás aquellas cosas que me están llevando hacia esto que siento y ya me quiero ser responsable de mí mismo y ya quiero ser coherente. Y esas son las personas que me llegan ahora. Por eso yo dejé de usar herramientas materiales para conectar, uso solamente mi cuerpo para conectar, lo hago en cualquier momento, en cualquier lugar, lo hago aún así haya un montón de gente hablando, haya mucho ruido, porque pues uno puede llevar el silencio hacia donde quiera que llegar, ¿me entienden? Así que pues mucha gente me pregunta, oye, ¿es mejor presencial o virtual? Para mí lo virtual es una oportunidad más bien para conectar con gente que está muy lejos de donde yo vivo. Presencial será en el momento en que yo pueda contar con un espacio. Pero el momento de la virtualidad no es ninguna barrera, es una oportunidad, porque en el lugar donde yo trabajo no es un espacio y tampoco hay un tiempo. Y creo que de esto solamente pueden hablar mis pacientes. Entonces, pues nada, les comento que esta onda, yo sé que hay muchas ahora, tantas cosas que yo he visto. Por ejemplo, yo hacía sanación cuántica, que eso era lo que me olvidaba contarles, y que también forzaba el campo. ¿Por qué? Porque trabajaba solamente con el tercer ojo, y para mí cualquier cosa que solamente implique trabajar con el tercer ojo, a ver, uno está leyendo el organismo social y el organismo social no es puro. Estás como que en palabras simples estás leyendo tu mierda y la mierda de lo social.
Así. Y eso no es, y si tú lees la mierda de lo social, vas con esa mierda de lo social y se lo dices a tu paciente y encima le causas crisis y le metes una idea que originalmente no tenías, ¿me entiendes? Entonces, para conectar, uno tiene que tener mucho discernimiento. Para conectar, uno tiene que haberse trabajado tanto por dentro que cuando uno entre acá al campo y baja información, esa información sea pura. Y para ello requiere sobre todo haber podido llevar una soberanía interna. Y para llevar una soberanía interna es un trabajo que implica muchísimo tiempo. A mí me tomó 5 años y medio y todavía estoy en el viaje. Solo que ahora, pues, cada vez que yo aprendo algo nuevo, lo integro a mis terapias porque es como corresponde. Pero siento que ya estoy en un punto donde ya me puedo considerar así a nivel completo mujer medicina. Ya soy mujer alquimia, mujer medicina, chamana. Soy una clarividente. Y lo digo con muchísimo orgullo, con muchísimo amor. Pero siento que la única forma de poder uno sanar completamente es integrar. Cualquier técnica allá afuera que requiera de usar muchas cosas, lo único que va a originar es rasgar el campo. No está integrando, porque para uno integrar conciencia, tanto como a nivel consciente como a nivel inconsciente, es un proceso que se hace solamente usando el cuerpo y es pura experiencia, no se necesita teoría. La teoría tiene mucha implicación del personal, del ego de las personas, y eso está mucho plagado en los libros. Y los libros no tienen, tú no puedes aprender de la energía en teoría. Eso no te va a servir de nada. De la energía se aprende la experiencia y es en la escucha, en la entrega completa. Si quieres llamarlo meditación, pero no puedes aprender de la energía en libros. Es escasa, es limitante, porque la conciencia, la conversación con Dios es infinita. Y que este podcast sirva de ayuda para ustedes que están llevando prácticas espirituales, para que ustedes caigan en conciencia de que ninguna propuesta, ninguna herramienta que implique convertirnos en completamente teóricos es puramente la experiencia de realmente estar aprendiendo la energía. De la energía se aprende la experiencia y para eso tienes que aprender a escuchar. Sentarte solo 1 o 2 horas en completa escucha. Llevar ese silencio hacia adentro. Y es un ejercicio. Es un ejercicio de muchísima entrega, muchísimo amor, de mucha relajación. Y hay gente que cierra los ojos y ni siquiera se puede relajar 2 minutos. ¿Ah? Y se los comento para que ustedes no me caigan otra vez en prácticas que van a rasgar el campo, como me pasó conmigo, y desde ahí hablo, y que ustedes puedan entender que ahorita hay mucha gente que va a decir tantas cosas sobre la espiritualidad, que va a leer libros y X cosas, pero son escasas. Son escasas de experiencia. La energía, la única forma de aprender de la energía es en la experiencia. Y ahí la energía te ofrece su sinfín de sabiduría infinita y es una práctica orgánica. No tiene fin, siempre aprendemos algo nuevo todo el tiempo. Ahora, el planeta Tierra se está reestructurando. Hay mucho movimiento ahorita a nivel etérico, un montón. Y es un tiempo donde lo estamos sintiendo un poco de parón. Personalmente también lo he sentido como un parón. A nivel emocional nos estamos moviendo también. Es simplemente Pangea reestructurándose. Y es un llamado también hacia no aplicar las herramientas que hemos aprendido. O si es que de pronto hay como ciertas cosas que se están ralentizando o que están teniendo un parón, sea en trabajo, en lo que sea. Creo que también cuando la vida nos sugiere lentitud es no hacer, ¿verdad? Entonces yo más bien lo veo desde ese lado. Y como ustedes saben, yo trato de ser muy honesta y muy sincera cuando hablo por aquí porque sé que hay gente allá afuera escuchándome, hay gente que quiere aprender, hay gente que quiere aprender lo que yo estoy haciendo, entonces de primera mano que lo sepan por mí y que sepan cuáles fueron mis aciertos y cuáles fueron mis desaciertos, qué cosa me sirvió, qué cosa no me sirvió. Ustedes siempre tienen la capacidad de poder escribirme, ya ustedes ven la vía, yo contesto y de consultarme si es que pueden ustedes también aprender algo de mí. Ahorita tengo un curso que se llama Silencio, que son 4 encuentros, donde vamos a aprender a llevar esa soberanía interna, aprender a conjurar paz para poder llevarlo afuera, materializar tranquilidad afuera.
en el sentido de que si yo quiero una vida tranquila, primero tengo que estar bien por dentro. Entonces, en este 4 encuentros vamos a trabajar con nuestro cuerpo. No hay teoría, únicamente no me interesa que la gente me venga con un sistema de creencias de, ay, ¿y qué va a tratar la primera clase? ¿Y qué va a ser la segunda? Y cuando me preguntan mucho, yo ya dejo de responder. Me interesa la gente que quiere ir, así que se quiere lanzar, que me dice, yo quiero aprender de ti. Vean mis testimonios en Ver el Mundo Invisible, en mi cuenta en Instagram. También tengo mis testimonios en mi cuenta de TikTok. Aquí en este podcast van a ver la serie de episodios que tengo en cuanto a material espiritual. En mi Instagram están más mis testimonios, sobre todo en los destacados. Así que nada, la invitación es libre para este encuentro que se llama Silencio. 4 encuentros puramente orgánicos donde vamos hacia la raíz, vamos a trascender ciertas creencias y vamos a llevar esa soberanía interna para que se materialice en tranquilidad hacia afuera. Así que gracias a todos los que me escucharon. Creo que me he explayado bastante en este episodio, está bastante largo, pero siempre es un agrado volver a hablar por aquí, a conectar con las poquitas personas que quizás me escuchan. Yo realmente a veces nunca dimensiono quiénes me escuchan, pero siempre estoy agradecida por lo que hacen, por mí, que es esto, ¿no? Escucharme. Así que un abrazo y un beso gigante a todos, los amo mucho y que pasen un buen mes. Chao, chao.